y té caliente de miel con limón, brisa tibia que endulza por dentro como la caricia de un rayo de sol. Luego de buscar por el cielo y la Buen tierra día a una todos, a medicina todas, me vine a muy encontrar. Es tan bienvenidos, antigua como bienvenidas. Vamos a poderosa, intercambiar, cuando la conversar un das la podés poquito, charlar con lo que encontrar. queremos sentir. Un abrazo te doy, un abrazo me das, cura del corazón, calma el alma y da paz. Un abrazo te doy, un abrazo me das, cura del corazón, Un poquitito de calma el música. alma y da paz. Bueno, ahora sí, muchísimas gracias a la CJ, José Pablo, por la invitación a participar de esta charla, este intercambio. Voy a basarme en un pequeño power, simplemente de guía, que después se los compartiré para hacer un pequeño recorrido en base a, bueno, la mirada sobre la niñez, sobre las infancias y el abordaje que la recreación educativa puede hacer, que es un poco mi recorrido en este campo y por lo que he sido convocado, invitado. Bien, bueno, yo pertenezco en este momento a 4 instituciones, o sea, soy recreólogo, profe de educación física, licenciado en actividad física y estoy haciendo mi doctorado. Trabajo en la Coordinación Provincial de Educación Física de Salta, una provincia del norte de Argentina, que tiene una particularidad y que tiene, bueno, es la provincia que mayor población originaria tiene, lo cual hace que la mirada intercultural sea muy interesante y necesaria. A su vez, coordino la diplomatura universitaria en recreación educativa en la UMPA, en Patagonia, en la Universidad Nacional de Patagonia Austral, soy profesor y responsable del área de extensión de la UCASAL y también coordino la especialización en la provincia de Entre Ríos, ahí más cerquita de Uruguay, de, de recreación, acción y promoción comunitaria. Hay dos preguntas clave, una que tiene que ver con, bueno, la mirada sobre las infancias y las adolescencias, cuáles son los desafíos que se presentan, qué cuestiones por ahí de mi óptica habría que tener presente. Y por otro lado, el aporte a educadores, educadoras, animadores, facilitadores, a profesoras, profesores, recreadores, recreólogos que vengan interviniendo en este campo. Bueno, lo primero para pensar es que hoy hablar de infancias es un imperativo ético por una cuestión de que la óptica o la perspectiva de la diversidad también atraviesa a esta población. Y en ese sentido, el juego, la actividad física, el deporte, la recreación, el arte pueden ser escenarios posibles de construcción de subjetividades, escenarios posibles de desarrollo de participación y protagonismo, también como una oportunidad de democratizar esos espacios es justamente los tipos de participación y actividades que hagamos. Y después voy a contar un poquito en ese sentido. Por otro lado, también pensar que estas experiencias, estas prácticas deberían tener en cuenta lo que nosotros denominamos una praxis humanizante. Es decir, un abordaje social, un abordaje psicoemocional, un abordaje eh, físico, biológico, a partir de la corporeidad, va a decir la educación física, a partir de la construcción de la subjetividad, va a plantear un poco la mirada más sociológica y psicosocial, la posibilidad de la construcción de vínculos sanos, que eso podremos plantearlo desde una idea o de un paradigma más de la antropología social, y desde la recreación educativa, esta posibilidad de la construcción de autonomía. Hay una serie de cuestiones que serían parámetros clave para tener en cuenta y es que nos atraviesa por un lado la tecnología, que muchas veces viene de la mano del acceso a información,
del acceso al entretenimiento, del acceso a música, arte y diferentes expresiones, inclusive muchas de ellas creativas y hasta lúdicas, y puede ser un instrumento válido. Ahora bien, también empieza a desarrollar una distancia a la corporización de las propuestas. Y en ese sentido son riesgos que tenemos que asumir quienes facilitamos, proponemos, llevamos adelante acciones, programas, propuestas, sea de la gestión o sea de la intervención. ¿Es una mala palabra la tecnología? Para nada, para nada. No es una novedad decir que depende del uso. Ahora, tendremos que ver nosotros de qué manera generamos un abanico de opciones y de propuestas y de posibilidades para que la tecnología no sea lo hegemónico. Esto sucede o ha sucedido también con otro tipo de expresiones. En algún momento también lo ha sido el deporte. No todos los deportes, sino los deportes más hegemónicos, como por ejemplo el fútbol. Eh, ¿Dónde yo encuentro una beta, una posibilidad, una endija en donde quienes llevamos adelante propuestas a la tecnología la tengamos como aliada, incluso la posibilidad de construir experiencias o propuestas donde ese joven, ese niño, niña, ese adolescente pueda ser creador de esos espacios, de ese uso de la tecnología, como por ejemplo los sitios, los podcasts, las páginas, las aplicaciones, incluso la creación de propuestas que tengan que ver con espacios de interacción, de socialización. Seguramente habrá experiencias más cercanas, otras más distantes, donde la tecnología pueda tener un espacio. Ahora, creo que el uso, el debate, el diálogo alrededor de eso puede ser una situación donde podamos nosotros encarar cuestiones que hagan al uso consciente y que sean opciones que están presentes pero que no pueden ser para nada absolutistas o protagónicas que hagan que terminemos nosotros esclavizados a ese uso. Hoy por hoy también está pasando con el tema del chat GP, de la inteligencia artificial. Otra de las cuestiones que está bueno tener en cuenta también tiene que ver con la cantidad de opciones o de oportunidades o de propuestas que nosotros les damos a esos niños, niñas y adolescentes a la hora de pensar en las decisiones de esas opciones. Hay algunas actividades por ahí que están bastante mediatizadas, entonces flexibilizarlas para que una como facilitador y después como participante en construcción de un protagonismo, que es un poco lo que planteamos en la recreación y después lo voy a expresar mejor, tendríamos que revisar, ¿no? Tendríamos que revisar hasta dónde la posibilidad de las elecciones de esos niños, niñas y adolescentes en esos espacios donde nosotros transitamos. Bien, y en ese sentido, yo creo, o con el colectivo, la espacios de trabajo, que la apropiación, por un lado, los diferentes niveles de participación y la posibilidad de la construcción comunitaria pueden ser opciones válidas y significativas para justamente que se construya un sentido de pertenencia con la práctica, con el espacio, con el entorno, con lo grupal y en definitiva ese sujeto, esa persona y ese colectivo como tal pueda tener una práctica democrática y emancipadora, la cual se puede expresar en una actividad artística, deportiva, lúdica, social, educativa. Una cuestión también que es importante es la cuestión que tiene que ver con los consumos problemáticos. Los consumos problemáticos, si bien no están basadas en las sustancias, comúnmente se las entiende como las ilegales, sí están basadas en la actitud ante esa actividad. Y en ese sentido me parece que lo importante sería dialogar en relación a lo que implica la formación, la información y de alguna manera la apropiación que tiene que ver con aquello que genera y cómo muchas veces ponerlo en situación de tabú o ponerlo en situación de, ustedes piensen que la palabra adicción es no decir que en general
lo que genera adicciones es cuando hay una imposibilidad de toma de decisión. Ahora, cuando está la posibilidad de toma de decisión en un consumo o la posibilidad de toma de decisión en actividades, en acciones, en mi propio proyecto de vida, que va siendo, sea infancia, o sea la adolescencia, o también la adultez, aparece algo que es la posibilidad de sentirme que yo soy o que estoy siendo propietario de mis propias decisiones. Y en ese sentido, el consumo problemático es cuando eso lo pone en riesgo. Bueno, ¿cómo se da? ¿Con quiénes? ¿En dónde? La opción de la cartografía social, la opción de la biografía personal y la biografía lúdica generan oportunidades donde nosotros podamos conversar, charlar, asumir las responsabilidades del caso, desmitificar situaciones y empezar a atribuirle también a las decisiones y cómo se dan esas decisiones. Podríamos terminar de plantear otro tercer punto más para tener en cuenta y es las cuestiones que tienen que ver con la sexualidad. En Argentina, a partir de la ESI, la 2650, abrió el juego a las instituciones educativas y formativas del poder conversar sobre 5 grandes ejes, que es la diversidad, la educación, específicamente la salud sexual, el enfoque de derecho, la perspectiva de género y el aspecto o la dimensión socioafectiva. Estas 5 dimensiones me parecen interesantes en los espacios no formales o comunitarios, socioeducativos, que están por fuera de lo escolar, donde nosotros podemos también trabajarlo. De hecho, es donde también se expresan con mucha fuerza cuando están el enfoque de derecho vulnerabilizado o cuando justamente se están teniendo en cuenta. Deporte, arte, recreación, juego, prácticas culturales, artísticas, aparecen a través de la cuestión de las perspectivas, de la diversidad, de la inclusión, de las decisiones tanto en las infancias como en la adolescencia, en torno a las sexualidades, en torno a las relaciones, en torno a los cuidados. Bueno, de qué manera encararlo, de qué forma, cómo conversarlo, cómo articular con diferentes actores también sociales y educativos que pueden acompañar ese proceso y donde aparezcan, o por lo menos posibilitar, no solamente esperar el emergente, a ese diálogo, ese espacio de encuentro y de escucha. Porque información sobra, pero no muchas veces la posibilidad de atender y entender y comprender cuáles son las demandas específicas que aparecen en la infancia y la adolescencia. Entonces, repasemos. Hay 3 grandes cuestiones que yo les comento para tener en cuenta. Una tiene que ver con esta cuestión de la educación sexual integral, de qué manera observamos, lo vemos, tratar de hacer distinciones entre la genitalidad y la percepción de género, la cuestión de la diversidad, la cuestión de las orientaciones, de los cambios, los cuidados corporales, la cuestión del consumo problemático, que aparece con la actitud, con la actitud ante eso, cuándo es una situación de problema, de qué manera nosotros lo elaboramos, y las formas. Y el tercer aspecto que tenía que ver con pensar, de alguna manera, situaciones que y la cuestión que tenía que ver con la tecnología. Seguramente aparecerán un montón de otros aspectos más. Ahora, me parece importante marcar como estos 3 puntos clave. Y voy ahora con cuestión a tener en cuenta en el campo específicamente de las prácticas de recreación. Les cuento algunas experiencias concretas. Ahí va. Bien. Bueno, las propuestas, noche, tardes, jornadas de juegos de mesa, posibilitan justamente un espacio de inclusión, un espacio donde uno puede desarrollar múltiples aspectos, ya sea que lo lleve adelante los facilitadores, la facilitadora, o que lo lleven adelante los propios jóvenes. Y ahí uno puede armar un circuito. Cuestión a tener en cuenta la articulación con las instituciones, y ahí puede haber algo clave que les nombraba anteriormente, que es la cuestión comunitaria, con qué institución uno podría articular del barrio, poder generar la idea de ritual, que me parece muy interesante, sobre todo para el trabajo con jóvenes y adolescencias, y empezar como a rotar esto de las propuestas, que no se remita solamente al juego de mesa convencional, más de que hay muchísimas
versiones y distintas, sino también posibilitar que haya un espacio de socialización en el mismo. Habrá que ir viendo de qué manera, cómo, y armar un pequeño circuito y conectar como espacio propio de esos jóvenes, pero también espacio con infancia, espacio con familia, poder rotarlo en los barrios, por ejemplo en la zona de San José. Otro aspecto es las cumbres de juegos callejeros, que tiene que ver con esto de reivindicar la calle como un espacio de juego. Acá no solamente es para las infancias y adolescencias, es para todas las edades, pero es cierto que tiene mucha más adherencia, por lo menos cuando uno la empieza a generar, en los niños, las niñas y los jóvenes, pero poco a poco va generando propuestas o programas que van incluyendo diferentes edades y con diferentes condiciones. Acá hay un punto clave, cuando nosotros gestamos los Cujuca, articulamos con diferentes entidades del barrio y también tenemos como premisa en el armado de las actividades lúdicas que puedan ser inclusivas, que tengan un mensaje y que sean sencillas de realizar. Y cuando pensamos en lo inclusivo, ahí hay una de las imágenes, por ejemplo, directamente hay una propuesta que es sin ver, entonces no hace falta que uno adapte o cambie cuando venga una persona no vidente, ya está armado de esa manera, es parte del desafío y de la incertidumbre resolver en una propuesta de juego. Si bien acá en la imagen no está, hay un espacio de cuentacuentos, hay un espacio artístico de pintura y también hay un espacio de deportes alternativos. El deporte alternativo tiene como particularidad que, bueno, ¿por qué alternativo? Bueno, porque no son por ahí muy conocidos o hegemónicos o tradicionales. La particularidad es que a partir de eso no hay tanta, por así decirlo, algunas desigualdades a la hora de proponerlo, de hacerlo, porque no hay experiencia previa. En la gran mayoría de los casos no tienen la figura del árbitro, árbitra, entonces hay una cuestión de construcción de la regla, eso es muy interesante, niños, niñas, jóvenes, son mixtos y a su vez eh, hay algo también que es bastante bonito y que no requieren de materiales muy sofisticados. Ahí, bueno, después se los compartiré, hay uno de los videos. Otro es las jornadas con niños, niñas, que hemos hecho de intercambio de Lego, o en algunos casos de Rafti, o de muñecos, y aparece algo muy interesante, que aparece un tipo de juego distinto, diferente, aparece la creación, que me pareció a mí algo muy interesante, y aparece el trueque. Eh, También se vio algo de ese fenómeno con la figurita, muy fenómeno mundial, pero apareció y fue como bastante impresionante la cantidad de niños y niñas que por ahí por fuera de los circuitos deportivos aparecen con este tipo de propuestas distintas, diferentes. Y lo que se fue generando acá fue también que nosotros lo hicimos en un almacén, con un bar en el barrio, en el pueblo donde vivo. Entonces también fue como habitar otros espacios distintos, ir moviéndolo por los barrios y con mucha construcción de autonomía de esos niños y de esas niñas. Punto clave, quizá hoy por hoy el Lego no tienen toda la posibilidad de los niños de tenerlo, pero lo que se ha ido armando es que justamente al ir creciendo se ha ido armando un repositorio. Esta figura de la ludoteca, la juegoteca, como espacio de juego, como espacio para retirar también juego y como espacio para retirar también juguetes de este tipo. Bueno, los programas de juegoteca, en Uruguay hay muchísimos, acá nosotros llevamos adelante 3, coordinadas en espacios públicos, donde aparece lo artístico, aparece la propuesta de taller de caldeamiento, vivencia y reflexión como momentos, y empieza a aparecer la idea de la propuesta de ese niño o niña a la hora de jugar. Es cierto que comúnmente salen propuestas muy conocidas, y sí, o deportivas, y no está mal. Ahora, la idea es generar espacios donde también haya un acervo, un mayor acervo de experiencias culturales ligadas al juego, a los deportes, y no específicamente en uno. El dispositivo Jugoteca esto lo permite con mayor facilidad, ¿no? Con mayor facilidad, quizá a diferencia de otros espacios. Cuento esta experiencia porque tiene que ver con, a partir de trabajar con estos niños y estas niñas,
surgió la posibilidad de trabajar con sus madres, tías o referentes, mujeres, abuelas en el mismo barrio. Entonces trabajamos de manera paralela y esto también está bueno pensarlo. Muchas de estas mujeres, no todas, pero muchas también eran jóvenes, jóvenes madres, 16, 17, 19 años. Entonces también era como entrar o empezar a trabajar cuestiones que tenían que ver con el juego, con la recreación, y en este caso trabajando el tema de género y autoestima. Este es un espacio en contexto de jóvenes en conflicto con la ley penal, por eso están tapadas sus caras, trabajando, interviniendo del juego y la recreación y el deporte, en realidad con prácticas corporales, no tanto deporte, sino prácticas corporales, o algo de circo también. Primero con los jóvenes, entre 14 y casi 18 años, y después empezamos a trabajar con los equipos técnicos que están ahí en el medio, y después con el servicio penitenciario, o sea, a partir de 3 dimensiones. Algo como para tener en cuenta, y es que quienes más transitan el espacio en donde estos jóvenes están son los del servicio penitenciario, quienes más confianza construyen son los equipos técnicos, psicólogo, trabajador social, profesor de educación física, y algún maestro de grado, y fue muy interesante pensar en trabajar esta dimensión y cómo la pedagogía y la libertad, que es como la entendemos también en la recreación, se da en este contexto. Bueno, jornadas en instituciones de juegos cooperativos, de juegos que trabajan el tema de la dimensión de la convivencialidad. Ahí les dejo el link para que lo puedan ver. La Feria del Movimiento, una propuesta de profesores y profesores de educación física que se ha venido realizando en Argentina, pero es oriunda de Guatemala, donde justamente el eje tiene que ver con trabajar el movimiento, la motricidad, mediado por la recreación. Una distinción, por lo menos en Argentina, se habla mucho de lo recreativo como algo, por ejemplo, los encuentros no competitivos. Ahora, no hay espacio de socialización, no hay espacio de reflexión, no hay espacio de protagonismo, sino que hay más bien seguir adelante una propuesta que no es competitiva. Bueno, ahí nosotros hacemos una distinción con recreación. Entendemos que la recreación como una praxis humanizante, como una construcción de subjetividad, como un aprendizaje para la vida y en relación comunitaria, sobrepasa este espacio de lo no competitivo y tiene que incluir un espacio de reflexión, aunque sea mínimo, circulación de la palabra, escucha, un espacio donde pueda haber una participación protagónica de ese niño, esa niña, esos jóvenes, y poco a poco que eso acreciente. Ahora voy a mostrar una gráfica buscando esa coautonomía y de alguna manera esta diferencia entre recreación y recreativo es parecida a lo educativo y educación. Lo educativo que hace más específicamente lo escolar, y la educación que sabemos que trasciende el ámbito escolar, si se da en los medios, en la sociedad, en la familia, en los clubes, etc. Bueno, seguramente sabrán, uno de los autores referentes habla sobre actitud pedagógica y aprendizaje, hace la distinción de tiempo libre. Mi paradigma trasciende la idea de tiempo libre, tiempo ocupado. Nosotros desde acá hablamos más de libertad en el tiempo, porque digo, hay tanta diversidad con respecto a la temporalidad, que si nosotros hablamos de tiempo libre y tiempo ocupado, hay un margen alrededor de eso, una diversidad que estaría quedando afuera. Pero quería traerles este concepto. Otro concepto de una colega de Buenos Aires va a hablar sobre la idea de la construcción de vínculos. Entonces acá hay un punto clave, que es si solamente hacemos propuestas competitivas, difícilmente podemos construir vínculos con ese otro, diría Pichon Rivière, el otro, ¿no? No el otro que piensa igual que nosotros, nosotras, sino ese otro que tiene una mirada diferente, distinta y en algunos casos opuesta. Hay una cuestión que tiene que ver con la actitud. Tomo esta cuestión de la actitud y de lo afectivo, de ir de lo simple pero trascendente, y 3 claves que tienen que ver con felicidad, justicia y libertad. Creo que es una triada que va de la mano. Voy a pasar rápidamente, pero la convergencia de aportes que hacen en el campo de la recreación vienen de múltiples miradas. Hoy por hoy yo diría que la mirada nuestroamericana o del giro de colonial es clave, pensarnos
sentipensar, ¿no? Diría Falsborda, desde lo que sucede en la región, en Latinoamérica y el Caribe. Y ahí hay aportes de Uruguay, hay aportes de Venezuela, hay aportes de Colombia, hay aportes de Argentina, hay aportes de Brasil también, hay aportes de México, para ir teniendo en cuenta una trama de cómo pensar esa praxis de recreación no tan eurocéntrica. Si se quiere, los ejes que han nutrido, por lo menos en la Argentina, como corrientes, y la recreación educativa como un modo de intervención. Los satisfactores sinérgicos clave, acá se toma un autor que es McNiff, que es un economista chileno, para pensar en cómo en recreación, educación física, prácticas culturales, aquellas que apunten a tener en cuenta estas 5 dimensiones: el ser, el saber, el hacer, el poder y el tener. ¿Cómo puede haber una propuesta, vivencia, que después se convierta en experiencia, o sea, que sea recordable y transformadora, que tenga en cuenta estas 5 dimensiones? Voy un poquito rápido por los tiempos. Dimensiones para pensar nuestra práctica. Yo la llevo al campo de la recreación, pero usted la puede llevar donde esté interactuando, desde la dimensión disciplina que lo haga. La cuestión metodológica, pensar el qué, el cómo, en este caso con las infancias y la adolescencia, pensar como sujeto de derecho. Bueno, ¿qué implica eso? ¿Cómo se da la construcción de la autonomía, de la participación? La dimensión ideológica, ¿para qué nuestras prácticas? La dimensión del contexto, San José es un contexto, Salta es otro. La dimensión política, ¿por qué nuestras prácticas? ¿Qué es aquello que queremos disputar? Hoy por hoy urge revitalizar conceptos como democracia, como pluralidad, como emancipación, como ternura. Entonces, volver a ponerlos en el escenario de disputa con respecto a un avance de otro tipo de prácticas más deshumanizantes. Y la dimensión ética, y es hasta dónde nuestra intervención en esos espacios, en esos lugares, con esos grupos, con la interacción que hacemos. De qué manera y cómo esa intervención, ese abordaje, va a tener que ser más cercano o menos cercano dependiendo el contexto, el grupo, la intencionalidad y en definitiva aquello que proponemos que tiene que ver con un proceso de emancipación. Este es el circuito y voy terminando de donde nosotros pensamos las propuestas de recreación cuando tienen una dimensión temporal. Y arrancamos de los heterocondicionamientos, que son los condicionamientos externos que todas tenemos, y que inclusive quien facilita, profe, educador, recreador, es también un condicionamiento externo a la hora de proponer ese taller de murga, de juego, de deportes alternativos, de recreación, de jugoteca, de espacio de escucha con jóvenes, etc. Y ahí quien participa empieza de un lugar de la expectación. O sea, va y es expectante de algo en un día, en un horario. Y después, poco a poco, el tipo de acción que nosotros vamos a proponer debería generar, primero, una participación pasiva. Tengo ganas, quiero, de qué manera lo hago. Y ahí hay toda una dependencia. Le ponemos un día, le ponemos un horario, le ponemos la propuesta, los objetivos. Ahora, si pensamos en una recreación educativa, tenemos que generar una participación con mayor apropiación. Ejemplo, bueno, vamos a construir una murga. ¿Y quién va a poner el nombre de la murga? ¿Quién facilita o va a poner el nombre de la murga? El grupo de jóvenes, de niños, de niñas que están participando. Bueno, ahí empiezan a haber pequeñas apropiaciones. Después empieza a haber decisiones. Vamos a hacer esto, vamos a tocar, vamos a armar esta canción, vamos a ir con la murga o no. Bien, y después aparece el protagonismo. Y acá uno pasa de la dependencia a la interdependencia de lo colectivo, lo grupal, a la independencia, primero individual, de esos miembros, de esas miembros que son del grupo, a un momento de autocondicionamiento, o sea, de interindependencia. Acá es clave nuestro rol y nuestra función en esa praxis de autonomía interdependiente y grupal que va a requerir un paulatino corrimiento, dejación de acciones, decisiones y también de responsabilidad, el renunciamiento al protagonismo, quienes lo facilitamos, y trabaja lo que se llama la pedagogía del acompañamiento. Sé que voy muy rápido,
quizá en otra oportunidad podamos como desarrollar alguna experiencia que han tenido este recorrido, que es espiralado, no es un recorrido lineal. Bien, acá lo explico un poco y voy a terminar, perdonen lo extenso, en específicamente el taller de recreación. El taller de recreación responde a los trípticos, a 3 trípticos que nosotros tenemos en cuenta, y el primero es el de la temporalidad. Tenemos que hacer propuestas que respeten la historia, el ayer, pensando en una continuidad, ¿cierto? El ayer, del sujeto, somos sujetos históricos, va a decir Pablo Freire. También propuestas que te pongan en el hoy, por ahí el juego, el deporte, las prácticas culturales, nos ponen un aquí y ahora, y también proyectar a ese mañana. Si nos quedamos en alguna de estas, si solamente hacemos actividades para el mañana, que suele ser lo hegemónico en los proyectos con jóvenes, vamos a estar perdiendo la idea del hoy. Ahora, si solamente trabajamos en el hoy, vamos a entrar en una vorágine adictiva del ya ahora, sin proponer algo para el mañana y sin tener en cuenta lo que se ha venido siendo en el ayer. Si solamente trabajamos en el ayer, quienes trabajamos con personas mayores, muchas veces caemos en el riesgo de la melancolía del ayer del pasado. Pensar el hoy y pensar el mañana empieza a tener una mayor distancia. Hay que hacer una circularidad. Otro es la sociosingularidad, otro tríptico, que es, hay que pensar en Pedro, en Marta, en Jorgito, en José Pablo, o sea, en el yo de la persona, en su singularidad, en sus características. Sea una persona convencional, sea una persona con alguna discapacidad, tenga las características, la singularidad y las decisiones y las miradas de esa persona. Ahora, también hay que trabajar en relación con ese otro, con esa otra, en ese pequeño vínculo, ¿tá? Mediado por el juego, el deporte, y por alguien que genere ese puente, esa facilitación. Y también pensar en lo grupal, en lo colectivo. Si nos quedamos en uno, de nuevo, como en el anterior, corremos el riesgo. Si solamente hago la propuesta para yo, va a haber una cuestión muy individualista. Si solamente genero en ese otro, otra, puede haber una cuestión sectaria. Entonces hay que generar también esa idea de nosotros. Y si solamente trabajo con la idea de nosotros, puedo correr el riesgo de que no haya una cuestión de vinculación con el otro distinto, y con el propio. Entonces hay una masificación. Hay que saber circular en las propuestas. Y el tercer, el tríptico, es el de la afectividad. ¿Tá? Hay que pensar, y en esto tomamos mucho Pichon River, una propuesta, una actividad, una experiencia artística, deportiva, cultural, que nos genere poder pensar, razonar, discutir, debatir, revisar, por eso tienen en cuenta el pensar. Hay que tener en cuenta también ese sentir, esa emoción, ese sentimiento, y hay que tener en cuenta la acción. De nuevo, si caemos en una sola, perdemos la perspectiva del resto. Si por mucho tiempo la recreación se la puso en el hacer. Bueno, el poder revisar ese sentir, ese pensar. En mucho tiempo la escuela, el apoyo escolar, se la puso en el pensar. Che, bueno, ¿qué aparece en el sentir, en el hacer? Hace unos años aparece muy fuerte la dimensión del sentimiento, de la emoción, de la socioafectividad. Es genial porque nos permite revisar de qué manera nosotros conocernos esa dimensión afectiva. Cómo las relacionamos, cómo nosotros las visibilizamos en las propuestas que hacemos. Recordando el pensar, el sentir y hacer, circulando por los 3. Y acá combinamos el tríptico. Una experiencia de recreación en el tiempo, de manera grupal, pensada como educativa, más allá de la actividad en sí que hagamos, más allá de la técnica que utilicemos, en el lugar que lo hagamos, debería tener en cuenta el yo, hacer, pensar, el sentir, el otro, el nosotros, y el hacer, perdón, el sentir, el otro y el hoy, y después el hacer mañana nosotros. Uno lo podría combinar de diferentes formas. En algún momento, de nuevo, lo podríamos volver a retomar. Bueno, esto ha sido todo. Les agradezco. Después les voy a pasar algunos materiales a José, y consultas o preguntas, obviamente, que quedo a disposición. Les mando un gran abrazo y nos estamos viendo pronto. Muchas gracias.